rockeras y personas en general que están interesadas en el arte, ¿no? Y en este caso en el arte de la música rock que se hace en Canarias y que también se transmite, ¿no? Llega a las ondas nacionales e internacionales, ¿sí? Porque yo, digamos que mucha gente se conecta conmigo y me escribe incluso en idiomas que yo pues realmente no entiendo. El turco, el árabe, no tengo ni idea. Y estar cogiendo toda esa cosa que te escriben y estarla traduciendo es un jaleo. Y yo, digamos que prefiero, digamos, que se use o el castellano o el inglés, que es la mejor manera que tengo. Y algunas veces, pues con Giovanni Scarselli, del grupo Nivera, pues nos escribimos en italiano, pero tengo que ir al traductor, porque sacar conclusión, o lo que me pasa también cuando me escriben en francés, también tengo que ir al traductor, porque no tengo ni la menor idea. Y muchas veces incluso en el inglés hay frases que no entran dentro de mi conocimiento y tengo que ir al traductor también. Sí, no me queda otra, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que ya han visto que desde el capítulo 18 y 19, y ahora estamos hoy en el 20, he empezado a unir lo que es la música rock con la música infantil. Y ya les dije que mi mayor satisfacción dentro del colectivo fue poder hacer todo tipo de música, aunque ese tipo de música que está lejano al rock no sea mi preferida, pero que yo me vi en una situación en la que no me quedó más remedio que hacerla, como cuando tocaba pues en los hoteles, que tenía que hacer una música que no iba tampoco con mi forma de ser, o cuando nos contrataban para ir a tocar a verbenas, ¿no? Entonces, claro, teníamos que hacer música de verbena. Y, lógicamente, eso me fue, digamos, como agilizando un poco en la cuestión de la guitarra, del teclado, ¿no? Lógicamente, claro, es que no te queda otra, ¿no? No te queda otra porque es la manera de subsistir dentro de la música para comer, para pagar el alquiler, para comprar la ropa, todo, ¿no? La comida. Y no te queda más remedio sino que hacer eso. Pero yo estaba satisfecho, como dije ya ayer, que el tema que más me levantaba era cuando tocaba con Abraham. Con Abraham hacía todo puro rock and roll, ¿sí? Todo puro rock and roll. Y yo me lo pasaba genial con él. Y cuando veía cantar a Texi Rock, a esas chicas con ese chico, pues también me lo pasaba muy bien porque hacían temas de los Beatles, ¿no? Y temas que hacían onda vaselina y que iban en esa línea, ¿no? En esa línea infantil, pero en esa línea más rockera, más dentro del rock. Y debo añadir a una persona que nunca me había venido a la imaginación en nombrarla, porque fue un poco más reciente, pero fue increíble, que era una chica de Fasnia. Sí. Me vino recomendada por un compañero de periódico y la verdad es que me dejó loco cuando la escuché. Me dejó loco. Venía de Fasnia. Me dejó loco. Me dejó loco como cantaba. Tanto es así que, bueno, para ir dando, digamos, pauta a lo que luego yo grabé, a lo que yo saqué, mi máster que saqué, yo quería hacerlo a dúo con ella, pero ahí hubo unos equívocos
hubo unos malos entendidos y fue una pena, porque yo con ella, vamos, disfruté una barbaridad en actuaciones. Hicimos un circuito del maratón, Ella cantaba una canción de Olivia Newton-John de la película Gris, creo que la hacía de maravilla. Y cerramos, creo que fue la última vez que canté con ella en directo, fue en la Plaza de España, con el escenario casi pegado al bar Atlántico, ¿no? Sí, en el maratón. Creo que fue la última vez que canté yo con ella, y presentó el evento Alicia Rodríguez, mi amiga Alicia Rodríguez, que es la voz del tranvía, ¿no? Y voz de los anuncios publicitarios, y una gran actriz en el teatro, que es donde yo solamente la he visto una vez, en el Teatro Leal de La Laguna, pero siguiendo, digamos, lo que son las informaciones y lo que he visto de grabaciones en internet, me parece una actriz de primera categoría, Alicia Rodríguez. Y como presentadora, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Todo lo que hizo por nosotros en TVT, ¿no? Fue maravilloso, tanto en una onda como en la otra. Sí. Ella y Bosco, que formaban pareja en TVT del señor Salamanca, que por desgracia falleció, y eso impidió su fallecimiento, que nosotros pudiéramos hacer, Santi Abreu, César Rodríguez y yo, un programa con el ballet Chatap, que era increíble el ballet Chatap, haciendo bailes coreográficos de Madonna, con canciones de Madonna y de Michael Jackson, ¿no? Con Moisés Sar, que lo copiaba, lo imitaba maravillosamente. Impidió eso, que con Gilberto, que era el realizador, nosotros hiciéramos un programa en especial con el ballet en TVT. Y ya Santi Abreu y yo, los dos en combinación, habíamos hecho el tema que se llamaba Maravilloso. Y el tema Maravilloso era el que iba a dar el nombre al programa, donde salía el ballet. Sí, eso se quedó en el aire, ¿no? Se quedó en el aire. Una pena, porque ya habíamos hecho Ni Humo ni Fuego, donde habíamos combinado, pues, canciones, digamos, conocidas con canciones de mi autoría, ¿no? Habíamos combinado, y fue grabado por TVT y luego emitido, ¿no? Sí, porque teníamos una gran ventaja, no sé, en ese momento había una gran ventaja, y yo ya digo que fue Pedro Paz el que me llevó al mercado Nuestra Señora de África, La Recoba, y fue Estefanía Hernández la que me autorizó a hacer lo que yo consideraba que era importante para el mercado, ¿no? Y luego mi contacto, digamos, no es que tuviera una gran amistad con los directores de las televisiones, pero es que venían todas las televisiones a rodarnos lo que hacíamos allí, en mi barrio La Estrella, sí, las mañanas musicales de La Recoba, ¿sí? Cantilandia, que fue el festival infantil que ganó Chabel, con una voz, para ser una niña tan pequeña, con una voz extraordinaria, cantando canciones de Laura Pausini y todo eso, ¿no? ¿Sí? Así era, digamos, ese momento tan inolvidable, tan inolvidable porque todo es inolvidable dentro del colectivo Fresinata Tour, como todo es inolvidable dentro de la música rock. Es que todo lo buenísimo de la música rock, todo, pues prácticamente lo viví todo, o como espectador, o como parte de la organización, o como parte de organizador, ¿no?, de la cosa. ¿Sí? Y con los niños exactamente, y las niñas, ¿no?, exactamente igual. Ahí estaba. ¿Sí? Y estaba como preparador, como persona que había conseguido el lugar,
como que me los había facilitado Producciones Oye, o antes de Producciones Oye, Valentín Álvarez y Cándido López, o Marina Ramos, ¿sí? Todo eso, ¿no? Bueno, es que eso todo es inolvidable, ¿no? Eso no se puede olvidar, eso lo tengo aquí metido, ¿no? Y se lo estoy diciendo, ¿no? Se lo estoy diciendo porque lo pasábamos fenomenal, claro. O aquel trabajo en el periódico La Tarde, en el periódico El Día, en la Gaceta, que a mí allí me diera la oportunidad de tener una página. ¿Sí? Sí, todo eso. Y eso era increíble. Y además hubo una época también en la que cuando se empieza, digamos, el régimen dictatorial, empieza a abrir un poco las puertas y tal, y se permite el cine de arte y ensayo, pues lógicamente en el cine de arte y ensayo me iba yo al cine Numancia, que era donde yo creo que fue el primero, ¿no? Creo que fue el primero que empezó con ese tema, ¿no? O el único, no recuerdo, pero vamos, iba allí y veía a grupos de primera línea internacional haciendo música. Hombre, imagino que esa música ya se utilizaba, digamos, el playback, ¿no? Y ellos hacían que estaban tocando, pero eran como unos videoclips o algo así. Y recuerdo incluso uno, que creo que ya lo comenté, que fui con mi exmujer, éramos novios, y fuimos y le tocaba el turno a Yes, al grupo Yes, y todo era un rock de estos con una sinfonía y tal. Y les juro una cosa, en mi vida, dentro de algo rockero, a ese nivel, yo me quedé medio traspuesto. Porque era una música. Y claro, aquello no me hizo mucho tilín, y era el grupo Yes. Pero después, con toda esa revolución que hubo, ¿no? Esa revolución que hubo de la música disco, aquí fue Gino Morodi, ¿no? El que creó la tecnodisco, ¿no? Y empezó todo aquello, ¿no? Claro, empezó el movimiento, y Vangelis con sus teclados, no, que se había ido de mamas and de papas, y en Estados Unidos montó todo ese tinglado, que hoy en día aquí lo está haciendo Víctor Eslavov, ¿sí? Sí, porque al primero que yo le vi tocar el Moog fue a Teddy Bautista aquí en el Teatro Baudet, fue al primero que le vi tocar el Moog. Pero digamos, con toda esa parafernalia de aparatos, a la persona que más he seguido es a Víctor Eslavov, y no sé si hay alguien más que haga eso, pero realmente es que hace virguería. Y además a Víctor Eslavov no lo sigo en ese momento, ¿no? De todos esos aparatos, sino que también lo seguía cuando cantaba con una chica, hacía un trabajo con una chica, ¿no? Que no recuerdo ahora su nombre, pero que hacía también virguería. A mí me encantaba, ¿no? A mí Víctor Eslavov como músico siempre me ha encantado, ¿sí? No puedo opinar cuando estaba en Quasar, porque Quasar era un grupo y era una unión, ¿no? Luis Carrasco, él y los demás, ¿no? Pero digamos que cuando él está en solitario, a mí, ya lo he dicho, ¿no? Víctor Eslavov es tremendo. Y como ayer planteaba, ¿no? El tema de Inmada y Capitán Nemo, ¿no? Luego cada uno ha tirado, digamos, por diferentes caminos, aunque recientemente les he puesto un vídeo, ¿no? Que grabaron con Gregorio Chueca, que su padre era genial, gran amigo mío, y yo gran amigo de él, ¿no? Incluso algunas veces me desplazaba al barrio de la Salud, allá al barrio de la Salud, ¿sí? Era el barrio de la Salud, por allá arriba, donde tenía una casa, ¿no? Allá arriba. Iba yo allá arriba a la casa, y en Radio Juventud de Canarias pues tenía mucho contacto con él, ¿no?
Y quiero decir que hizo una grabación a un grupo que se llama All no es All Spy como la colonia, ¿no? Bueno, como sea, el grupo hizo un tema del loco de Joe Egan, ¿no?, que me dejó loco. El loco me dejó loco. Qué interpretación más espléndida de Toño Bencón, Toño Ariza, Carlos Serrano y el batería, que creo que es o familiar o algo de Toño Ariza, no sé, pero es una grabación clavada, perfecta. Eso no tiene, vamos, no tiene, digamos, yo la pongo con el original y no veo la diferencia, no encuentro la diferencia, no, en absoluto no. Son cosas que, claro, que lógicamente todos estos músicos ya tienen una edad, ese es el gran problema, ya tienen una edad. Y todo eso, pues bueno, pues claro, todo lo que yo he creado a nivel infantil, ¿qué pasa? Que también tienen una edad. Claro, ha sido un desarrollo que ha ido creciendo, y las chicas pues, y los chicos pues se han casado o están solteros pero viven su vida. Esto es una cosa que ya pues no les llama tanto la atención, serán escuchas, no cantan, salvo algún caso en especial como el de Irinea Niebla o el de Amalia Rodríguez o el de Davinia y Ercilia, que están en una orquesta, ¿no? Bueno, no sé si siguen funcionando con la orquesta, ¿no? Es decir, son personas que realmente, pues, bueno, y otros pues que han tenido otra dedicación, y esa sí que me da pena, que es la de Abraham, ¿no? La de Abraham sí que me da pena, porque es un chico que tenía un futuro cantando tremendo. Pero luego, perdón, pero luego veo a una chica, Estrella Dorta Sánchez, ¿no?, que tiene una voz espectacular, como la tiene Esther Ovejero, o la tiene Fabio Lasoca, ¿sí?, o la tiene Saray, que estuvo en el colectivo. Son personas que tienen, ¿no?, una gran voz, o como en su momento lo demostró Isabel González, más que demostrado, ¿no? Es decir, son personas que tienen aquí una gran voz para el tipo de música que hacen, como Pilar Cordero, ¿sí?, su hermana Natalia también. Y empiezas a sumar y te vas dando cuenta del tema. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que de estas nuevas generaciones no veo yo que haya, digamos, como en mi tiempo, que yo me dedicaba exclusivamente a ir sacando gente adelante, niños y niñas sacándolos adelante en la música, ¿no? Y en otros aspectos, como podía ser el modelaje, el posado fotográfico, cualquier actividad que les gustara, ¿no?, o donde quisieran participar, ¿sí? Yo recuerdo que creo que una vez mandé un dossier a Interview, la revista Interview, sobre una de las chicas que tenía en el colectivo, que ella quería participar en un concurso que se celebraba allí, ¿no? Y yo le tiré un reportaje fotográfico, ¿sí? Habían motivaciones, ¿no? Había muchas motivaciones, pero claro, estas motivaciones actuales las veo yo como muy separadas, ¿no? Un grupo va por aquí, el otro grupo va por allá, el otro va tal, y luego, claro, dice voy a entrar en internet para ver cómo funciona todo esto, y te encuentras que te sale un tío de la península diciendo que aquí hay 145 grupos de heavy metal, ¿no? Y tú dices, bueno, 145 grupos en toda Canarias, ¿no? Y yo digo, bueno, si hay ese gran número de grupos, tendría que haber también un gran número de lugares donde poder tocar, o un gran número de eventos, de festivales, donde esos grupos puedan demostrar lo que hacen. Porque ya en el cuarto de ensayo es ensayar,
y salvo que vayan 3 o 4 amigos permitidos por ellos para que presencien el ensayo, no es una cosa general. Y entonces, pues claro, eso no sé qué tipo de repercusión puede tener. Y luego también en internet pues te muestran a 2 o 3 o 4 grupos que han tenido, por las edades que tienen, tan jovencitos, que han tenido la valentía de salir de la isla, ¿no? O de las islas, no sé, de Las Palmas, de Gran Canaria también, ¿no? Que han tenido el valor de salir y meterse en cosas de eventos de aquí o allá o no sé dónde, pero luego hay que analizar la repercusión, porque claro, la repercusión que yo mantenía con la gente que trabajaba era continua, es decir, radio, prensa y televisión estaban involucradas en lo que yo hacía. Y luego, aparte de lo que yo hacía, habían también otras personas que hacían cosas y que también estaban involucradas en los medios. Claro. Por eso se hacía lo de la plazoleta Milton en Las Palmas, donde yo no tenía nada que ver. En absoluto, eran otras personas. Había un personaje como Juanjo Castillo, Carlos Chaqueta, no sé, gente que estaba metida en el ajo y que organizaba cosas. Yo en mis visitas a Las Palmas de Gran Canaria me encontraba con cosas que realmente yo no tenía que ver nada con eso, pero que tú entrabas allí y te quedabas maravillado con lo que escuchabas en cualquier tipo de música. ¿Sí? Oiga, que yo me voy a considerar un experto en oído y tal. No, yo tengo mi oído y sé cuando un grupo está sonando bien o no está sonando bien, pero eso no quiere decir que el que suene bien un grupo no tenga también sus pifias, ¿no? Y yo no las capte. Eso es clarísimo, es clarísimo. El que vaya de prepotente en esa historia falla. Aunque sí los hay que no fallan, como es el caso de Manolo Pérez, ¿no? Que es un tío que tiene un oído especial y capta rápidamente cuando una cosa está mal y te lo dice: esto que estás haciendo está mal. Claro. Ahí está el quid de la cuestión. Y yo, claro, como ya les dije, esto, digamos, esta historia, pues lógicamente es una historia que está aquí, pero que yo realmente, como están pegadas en la hoja que iba en los álbumes de fotos, ¿no? Pues, ¿cómo lograr yo despegar esto de aquí y ponerlo en Facebook y mostrarlo? Imposible, porque si yo tiro de aquí me lo rompo, lo fracturo, y eso no está bien, porque entonces ya pierdes lo que es realmente la historia. Hombre, se podía coger, no, con mucho tiempo y con un móvil o una máquina fotográfica, pero vamos, tienes que tener mucho tiempo libre para hacer eso, y uno tiene en la vida muchas cosas que hacer y no puede dedicarse a una cosa solamente, no. Y yo, pues en este caso, que ya ayer vi que algunos estaban como medio desplazados, ¿no? Ustedes aquí pues pueden ver que dice: renovada la devoción a la Virgen del Carmen, ¿no? Y esto viene, vamos a ver, como siempre les digo, lo importante para mí se llama lupa. Y la lupa me dice que esto está publicado en el sábado 18 de julio de 1992. Y dice:
En la comitiva se encontraban numerosas autoridades civiles y militares de la isla. Y luego vamos a ir a los actos que nos interesan, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Dice, también se celebró por primera vez el concurso de Misses, que estuvo amenizado por las rondallas Portuario, Atistirma y Cigoñé, y los grupos Frufrugels, Fresinata y Ruimán Mesa. ¿Saben quién es Ruimán Mesa, no? Sobrino de Lucía Luisa Ramos Vaquero y ganador del Festival de Candelaria. Y aquí era un niño, 1992. Sí, Ruimán Mesa, que ha sido, digamos, con su, digamos, sus problemas, ¿no? Sus problemas de visión, se convirtió en un personaje muy importante y ya digo, ganó el Festival de Candelaria y participó en montones de eventos, ¿no? Organizados creo que por Guillermo Albelo, del cual también tengo que hacer un programa dedicado a Guillermo Albelo, porque es otra de las personas que han luchado por Canarias una barbaridad. Aunque él, bueno, la diferencia que hay entre estas personas y un servidor es que yo lo he hecho, digamos, quizás por un amor, como dice en los cuarteles, amor a la patria, ¿no? Por un amor a la música rock, ¿sí? Sin importarme en demasía lo que eso me pudiera generar como dinero, ¿no? Ese era aquí de la cuestión diferente. Hay otras personas que lógicamente, pues claro, y es legal, ¿no? Viven de la música. Bueno, por detrás, como ven, no hay nada, porque aquí sí se pudo arrancar lo que había, lo quitamos y vamos a pasar a otro, ¿no? A ver, incluso estoy tratando de encontrar lo que les dije del grupo Swing cuando Alain Milhaud me dijo, bueno, telefónicamente, primero fue por teléfono, ¿no? Bueno, siempre fue por teléfono, no vino aquí a Tenerife a hablar conmigo, ¿no? Porque yo, claro, al decirle que el grupo no participaba en el asunto, ya él pues ya perdió, digamos, el interés y perdimos la conexión, y creo que falleció en el 2018, 2020. Bueno, la cuestión es que es lo que les estoy diciendo, ¿no? De que todo lo que aquí se ha movido a nivel solista y grupos, como en Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, el Hierro, incluso del Hierro recuerdo del Hierro a un grupo tocando en como una carretera, ¿no? Era una carretera y lo hacían perfectamente, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero tenían un videoclip y yo lo tuve, ese videoclip, pero claro, es que yo qué sé, si apareciera se los mostraba, pero es que si empiezo a enseñarles aquí la cantidad, ustedes fíjense en esto, nada más. Ustedes fíjense la cantidad de música y grupos que hay metidos solamente en este tocho. Esto es un tocho, nada más. Un tocho que aquí pone playback sin voz. Yasmín, que es la chica, Yasmín es la chica que quedó en Operación Triunfo de suplente detrás de David Bustamante, ¿sí? En el primero.
que yo pues, le compuse una canción que luego ella la cantó como Desilusión, pero luego la grabé con Aridian, con el tema llamado Ilusión, porque así me lo pidió Chavo Melián para cantarla a dúo con ella en uno de los eventos cuando presenté el disco de Aridian. Lo presenté en la Casa Cultural de Los Realejos, ¿sí? Después dice Ya no te creo, eso es una canción mía, en 1999, y playbacks varios, ¿sí? Es decir, empieza uno aquí a mirar la cantidad de cosas que hay grabadas y lógicamente es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y yo, claro, una de las cosas que les decía, y no sé si lo encontraré en este momento, porque claro, tengo que empezar a mostrar aquí, miren, aquí tenemos a Jesús Javier, con todas mis canciones cuando grabamos el tema Quiero Saber, que tuvo un éxito tremendo, ¿no? ¿Sí? El Quiero Saber. Aquí esto es de humor de Juanito Panchín, que hizo un disco de humor. Juanito Panchín, ¿sí? Que vino de Cuba y Ángel Morales me pidió que le echara una mano. Y yo le eché una mano a Juanito Panchín en lo que pude. Lo llevé a actuar, creo que hasta en fiestas de mayo en el Parque García Sanabria, así. Luego, esto es de un amigo de Manuel Rodríguez, El Diablo, que es sudamericano y tenía el nombre de los Kiwi, ¿sí? Y que generalmente he tenido contacto con esta persona de los Kiwis, ¿no? Haciendo una música más entrada. Bueno, mire, es que esto es increíble, ¿no? Empezamos a ver Fanny Vera dentro de Fresinatan Tour. Claro, Fanny Vera. Aquí vuelve a estar la chica de este chico de los Kiwis, que tiene de nombre Marta. Dice Grupo Fresinata, todas las épocas de Fresinata. Voy a ver si mañana en el capítulo número 21 les pongo todas las épocas del grupo Fresinata. Sí, hoy no, mañana. Yo voy a coger el disco y dejarlo separado. Y luego esto es un grupo vasco de un amigo que estuvo conmigo en la Universidad Laboral de Sevilla y que hacían canciones que, claro, con los nombres en vasco, que yo no los sé pronunciar, pues usted imagínese traducir todos estos nombres, ¿no? Y esto era de un amigo mío que estudió conmigo en la Universidad Laboral de Sevilla y el hijo de él tocaba en este grupo que se llama Idi B. Hoffs, no sé el nombre, está ahí, ¿sí? Ya digo que la unión que ha habido dentro de lo que es el rock, con la música infantil, con todo ese, digamos, ese trabajo realizado durante años y años y años de trabajo, que muchas veces me ocupaba casi el no poder ni comer ni poder dormir para poder sacar adelante todo esto. A mí ya digo, bueno, ya digo que este lo voy a guardar para ponerlo mañana y vamos a seguir con más cosas, ¿no? Vamos a seguir con más cosas de las que le digo, ¿no? De las que les estoy diciendo, ¿no? Aquí dice, no, Zona Centro, y eran festivales que celebrábamos en la Plaza Candelaria. Y dice, a ver, cojamos la lupa y decimos, día 1 de mayo, apertura de las
estafeta de correo. De 11 a 13 horas, los duendes del parque. Descubre la magia del parque El consejero de las plantas. A las 17 horas, fallo del concurso de dibujo infantil. 17:30, Gorgorito de Maese Villarejo. El Gorgorito clásico de toda la vida, que lo gozamos nosotros desde niños también, claro. Después vienen las plantas y después dice festival infantil a las 18 horas, ¿no? Donde actúan el ballet Echeide, que era de mi amiga, la directora, un ballet componente de todas las alumnas del colegio Echeide, una cosa increíble, y que lo hacían fabulosamente bien. A lo mejor tengo algún vídeo por ahí, ¿no? Y si lo tengo, que creo que sí, los mostraré para que lo vean bailar. El dúo Carambola, Sweet Herat, dúo Pintacosa y grupo Torbellino, que fue el último grupo infantil con el que yo trabajé, con el grupo Torbellino, ¿sí? Donde, bueno, ya digo que era increíble, ¿no? Era increíble porque habían temas que entraban dentro de la línea más pop rock que se puede hacer en una música infantil, ¿no? Y claro, era un grupo Torbellino donde era una cuestión de nacionalidades. Estaba Gema, que era argentina, Steffi, que era uruguaya, estaba Damaris, que era ecuatoriana, y estaba Chloe, que también es argentina. El grupo Torbellino, así está. Y cuando estuvo Marisol, que era cubana, sí, era un grupo internacional infantil en Tenerife. Sí. Increíble. Luego, bueno, aquí pueden ver cuando yo empecé a escribir en la Gaceta de Canarias, ¿no? Aquí empecé yo a escribir en la Gaceta de Canarias. Bueno, vamos a ver en qué época se refiere, ¿no? Que dice, número 806, director Jorge Bettencourt, y La Laguna, miércoles 5 de febrero de 1992. 1992. Sí. Sí, señor. Dice, grupos infantiles, porque se refiere al carnaval. Dice, Francis Suárez, que era en ese momento el director de la gala del carnaval en la Plaza de España, dice, Francis Suárez, que no está dispuesto a adelantar más detalles sobre el tema hasta que lleguen su momento. El elemento sorpresa es siempre decisivo en estos espectáculos. Sí destacó, sin embargo, la participación de numerosos grupos infantiles y juveniles canarios en la presente edición de la gala más joven del carnaval. El popular Fresinata será el encargado de romper el hielo inicial con uno de los temas compuestos para esta ocasión por su manager Paco Dorta, y también tendrá la responsabilidad de que una vez se baje el telón, el público regrese a sus casas con un buen sabor de boca. Junto a Fresinata compartirán el escenario numerosos conjuntos como los Bohemios Infantiles, los integrantes de la Academia Rodríguez Campos, Orquídea, el Ballet del Círculo de Amistad, 12 de enero, claro, la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Santa Cruz de Tenerife
y la Escuela Municipal de Danza de Tacoronte, en la Gaceta, en 1992. Sí, como se dan cuenta, la labor que íbamos realizando calaba totalmente. Es que sí, había muchas agrupaciones, pero siempre contaban con nosotros para ser parte, digamos, principal de los eventos, ¿no? De la gala de la reina. Por eso estuvimos con Vázquez de la televisión, con las hermanas Hurtado, estuvimos con Miliki, Rita Iracema. Sí, estuvimos con todos estos presentadores en las galas, ¿no? Que venían de la península, ¿no? Estuvimos con ellos, ¿no? Y lo único que no me gustó mucho fue cuando cambiaron el escenario de la Plaza Candelaria y se lo pasaron a la Plaza España, ya por detrás de donde está la charca, un poco más allá, cerca del mar. No me hizo muy feliz que se hiciera allí, pero bueno, la cuestión que siempre he planteado y sigo planteando es que el escenario donde queda en la Plaza Candelaria en su medida es donde está esa fuente que antes no existía allí, o se cubría, no me acuerdo, pero allí es donde debería estar el escenario, delante del Banco Santander. Allí es donde debería estar el escenario, como se hacía en Carnaval en 1977. Claro. Allí donde yo monté, pues con Naranja, el espectáculo, con Falo de presentador, Falo y Beatriz cantando, aquel grupazo Naranja con Tony Lamal, con José Carlos Rodríguez, con Toño Bencomo y con el genial Cecilio del Castillo. Es decir, que y atraíamos, bueno, llenábamos la Plaza de la Candelaria con la música rock, y todavía el grupo estaba, digamos, sin aquella parafernalia que luego montamos con el grupo Swing, ¿no? Era un grupo normal como otro cualquier grupo que se subía a un escenario, instrumentalmente y punto. No había ni luces, ni había nada. Como le ocurría pues al inolvidable Fariña, ¿no? Con sus espectáculos, en donde, bueno, pues a través de él empecé yo a conocer a otros grupos que él traía de otros sitios, como Nuspúpa, Drosofila, no sé, una cantidad de gente, ¿no? que se fue agrupando dentro de lo que era el colectivo de rock que yo llevaba, ¿no? ¿Sí? Y además, pues intervenían también muchas veces en eventos infantiles de Fresinata, cuando era realmente sin nombre, y después cuando se llamó el colectivo Fresinata Tour. Es decir, que todo eso, como ya les he dicho, es una cuestión, digamos, de tener tiempo y sentarte e ir cogiendo todo este material e irlo unificando de tal manera que uno pueda hacer como hice yo con 50 años en Clave de Sol. Es la única manera, pero para eso hace falta tiempo y estar aquí sin salir en pantalla durante meses, claro, porque con la tonelada de información que uno tiene, a lo mejor uno está escribiendo un tema y después resulta que antes de ese tema hay otro tema. Entonces tiene usted que retroceder e incluir el otro tema, con lo cual eso significa que a medida que la memoria le va dando a usted con los papeles que tiene usted, con los recortes que usted tiene, irle dando vida al asunto, que no es fácil. Hacer un libro así de esa manera histórica necesita mucho tiempo,
Es como la gente que se dedica a hacer los jeroglíficos en las cuevas canarias, ¿no? O los que van a Egipto o a eso. Necesitan tiempo para averiguar y para intentar entender lo que está grabado en una pared. Eso se necesita análisis y no sé, es complicado, claro. Y eso que hoy con el ADN y con muchas cosas de ese tipo, pues se consiguen muchas cosas, ¿no? Que antes no se podían, digamos, saber, pero que hoy sí se pueden saber, ¿no? Totalmente. Pero claro, es complicado para una persona que trabaje en solitario, como es mi caso, porque si yo tuviera gente a mi alrededor que estuviera en mi, digamos, en mi situación, y uno aportara una cosa, otro aportara otra, y cada cual aportara algo, pues lógicamente uno podía tener, digamos, la posibilidad de poder ir agrupando y montando eso para sacar un libro adelante. Pero yo lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo y están viendo, que es usar la memoria, y que cuando trato de hacer algo, me doy cuenta de que ese algo, anterior a eso, hay otro algo. Pero yo no lo dejo de nombrar, aunque tenga que retroceder, como en este caso que les he leído, a 1992, y estamos en 2026. Fíjese la cantidad de años que han pasado como para que uno aquí en el Coco pues recuerde que Ruimán Mesa actuó en este festival. No, sé que Ruimán Mesa actuó en muchísimos festivales de Fresinata Tour, ¿no? Pero, claro, tiene uno que irlo comprobando y acordándose. Ustedes quieren que les diga, claro, este festival, por ejemplo, de Ruimán Mesa, yo no lo recuerdo, ¿no? Se hizo, pero no lo recuerdo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les hable de Ruimán Mesa? Claro que les hablo de Ruimán Mesa, les hablo de cómo empezó, claro, de cómo empezó, cuando estaba en Sevilla, que le daban las clases en Sevilla, claro, cuando vino aquí a Tenerife, que yo asumí con su tía Lucía Luisa y su madre y su hermana y tal, Cristi, que estaba dentro del grupo Bocaditos, ¿no? Y subí a la casa, comí algunas veces en la casa, ahí lo empecé a ver empezar a tocar el teclado, y luego con la guitarra le pegaba con una fuerza tremenda a la guitarra, y yo le decía, toca con un poco más de suavidad, ¿no? Pero él ¿sí? Y luego trataba de hacer, pues claro, era Sevilla donde estaba, trataba de hacer cosas andaluzas y tal, pero luego se ha definido con una música de mucha más calidad, y eso lo llevó a ganar el concurso de Candelaria, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta una cantidad enorme de cosas. Es como lo que les estoy contando del grupo de Toño Ariza, Toño Bencomo, Carlos Serrano, el batería creo que se apellida Martín y tal, ¿no? O del mismo Gregorio Chueca, que empezó pues prácticamente empezó, pues no es que empezara conmigo, sino que conmigo estuvo también, él y el hermano estuvieron conmigo, pues cuando los llevé al Jumbo, ¿no? Hicieron un Jumbosi, no sé qué más sitios estuvieron conmigo. Es que recordar todo eso es complicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, con Ángel Moll, bueno, pues con él recuerdo, ¿no? Creo que tocaba el banjo, ¿no? Tocaba el banjo, creo, como también Gregorio Chueca o el hermano, ¿sí? Es que para recordar todo eso es complicado, porque ustedes se imaginan la cantidad de grupos de rock
que yo llevé al Jumbo, a los Jumbosis con Jesús Beltrán. O ustedes pueden pensar la cantidad de grupos que yo llevé al Club Agogo con Jesús Beltrán y Castellano. O pueden recordar la cantidad de grupos que yo llevé al Club Agogo cuando lo llevaba Juan Antonio Ramallo y yo. O recordar la cantidad de grupos que fueron de mi parte al Nivaria, de mi parte al Suprema, de mi parte al Círculo Amistad 12 de Enero, a la Masa Coral, al Club Náutico Militar de Paso Alto. ¿Qué? Uno tiene memoria, gracias a Dios que la he podido mantener, la memoria, pero hay cosas que realmente cuesta mucho identificarlas. Y claro, y muchas veces, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Que he encontrado este disco que no sabía ni que estaba y que dice Fresinata en todas las épocas, es decir, que aquí están todos los miembros de Fresinata, me imagino que actuando. Yo pondré la cinta y la emitiré en este programa, la emitiré con todo lo que hicieron en esas épocas, ¿sí? Lógico, claro, porque ya digo que lo que se involucra la música rock con el Fresinata Tour es completo, y cuando llegue al tema del cine se darán cuenta de que ocurre exactamente lo mismo. La música generalmente que suena en mis películas, normalmente, excepto alguna que no tiene que ver nada con el tema musical, pero quizá de fondo sí, siempre se basa en el rock. Y siempre, mientras tenga vida, todo se basará en el rock, que es la música que impera en Europa y en el mundo, impera totalmente. Es la música que tratan de hacer la mayoría de los músicos que les gusta la música de calidad, sin lugar a dudas, de ninguna clase, porque si bien la música latina tiene calidad en algunos aspectos, es una música que usted, cuando va a una verbena, la orquesta que está tocando empieza con una canción y termina con otra canción, con otra letra, pero el mismo ritmo, ¿no? Y entonces, pues claro, usted termina aburrido, salvo que se haya tomado unas cuantas copas, ¿no? Y ya le importa un pepino lo que suene, porque usted está ya en el aire. Pero una persona que va a escuchar música, pues lógicamente lo que quiere es variedad, que era lo que hacía la Nica Randy, los Cinco de Tejina, lo que hacía la Españagrafo, la Columbia, la que hacían los Belter, la que hacían los Rockers de Garachico, no sé. Sí, la cantidad de orquestas que habían en la isla, ¿no? Y le tocaban de todo. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué pueden pensar ustedes en nuevas generaciones? Que los chicos que tocaban en las orquestas no amaban también la música que hacían los Beatles, o la música que hacían los Shadows, o la música que venía de Enrique Guzmán y los Tin Tops. Todo eso gustaba. Pero era una música que la gente, pues a través del lavado de cerebro de las emisoras, pues querían que les tocaran esas canciones que sonaban en la radio, ¿no? Y veían, bueno, cuando ya empezó la televisión, porque mientras no empezó la televisión, la gente estaba más dentro de lo canario que fuera, ¿claro?
Cuando empezó la televisión y empezaron a llegar los programas de la península, pues lógicamente la gente, como novedad, la televisión era el máximo de lo máximo, ¿no? Y cuando ya llegó la serie Cristal y todo eso, había gente, como me confesó Alexis, ¿no?, que es un gran presentador, me dijo, no, yo es que procuraba salir un poco antes o miraba la hora de salida. Eso me lo dijo él a mí. Yo procuraba para ir a ver el siguiente capítulo de Cristal, de la serie Cristal, ¿sí? Y usted veía la serie Cristal comparada con las series que ve ahora, con una calidad de escenario, de coreografía, de todo, tremenda, y aquello era que hasta los decorados se movían, ¿no? Y se oían voces de fondo y cosas, pero era la novedad. Y a mí una de las cosas que más me gustó fue aquí en la Plaza de Toros, cuando Carlos Mata sale como cierre del espectáculo y dice, no sé cómo me han puesto a mí para cerrar este festival, cuando antes que yo actuó Chago Melián, y ese cantante quería decir que le daba 1000 vueltas. ¿Sí? Así se escribe la historia de la música, no solo rock en Canarias, sino cualquier tipo de música. ¿Sí? La calidad aquí siempre se ha impuesto, pero hemos tenido la mala suerte de no estar dentro del ajo, sino muy fuera del ajo, y los que estaban fuera del ajo no sabían que esto de aquí existía. Luego más adelante sabían que aquí se podían venir a poner morenos, y eso es lo que están haciendo, incluidos los presidentes de gobierno, el rey y todo esto, pues vienen aquí a ponerse morenos. ¿Sí? Ese es el quid de la cuestión. Pero en fin, mañana en el capítulo 21 ya les prometo que seguiré hablando de los grupos de rock involucrados dentro de la música infantil de Fresinatan Tour, que les ofreceré todo el material de Fresinatan Tour, les ofreceré todo el material de Fresinatan Tour, no, del grupo Fresinata, ojo, Fresinatan Tour es el colectivo, Fresinata es el grupo, este es el grupo, como existieron la Frufruguel, el Cocolú, bueno, Bocaditos y yo qué sé, bueno, todo lo que se montó. Gato Pardo, el otro grupo era Gato Pardo. Sí, porque no me gustaría dejar atrás a nadie, ¿no? No me gustaría dejar atrás a nadie. Y como ya dije, si Ángel Morales es capaz, o Jonathan Delgado Yotti es capaz de sacarme el libro de Fresinatan Tour, todos los que estuvieron, excepto aquellos que me dijeron en un momento determinado, pues mira, a mí no me gustaría aparecer, yo no lo pongo. Si ellos sienten vergüenza de haber participado en una cosa que no tiene, digamos, ningún tipo de problema, porque cuando participaron eran niños o niñas, ¿qué le vas a pedir a un niño o una niña? Le vas a pedir que sea Frank Sinatra, Elvis Presley, Elton John, Engelbert Humperdinck, que sean los Beatles, que sean... No, le vas a pedir que sea un niño que disfrute con lo que haga. Pero en fin, bueno, como ya digo, mañana será la continuidad de toda esta historia y habrán pues más cosas que decir, como siempre tengo cosas que decir. Vale.